Vamos hoy al libro de Santiago. Amén. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 1. Y vamos a leer del verso 19 al verso 23. Santiago, capítulo 19, versos del 1 al 23. Amén. Si alguien puede leer esos versículos con voz fuerte, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santiago hace una pregunta en este libro. Y la pregunta es: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Capítulo 3, verso 13 es el eje de este libro, que es un libro de sabiduría. Es un libro, hermanos, que no es eminentemente un libro de teología. No contiene, hermanos, en este libro los grandes temas de la Biblia, como la persona de Dios o la salvación y redención de Dios a través de Cristo. Pero es un libro que nos enseña a vivir, porque la vida es dura. Cuando uno es jovencito, uno cree que la vida, hermanos, es color de rosa. Claro que sí, la mamá es el que le cocina, le plancha, le lava, el papá paga todas las cosas, ¿no es cierto? Pero rápido nos damos cuenta de que la vida es una, hermanos, vida difícil. Y si somos cristianos, tenemos pruebas y persecuciones que son particulares a la vida del cristiano. Cosas que nos hacen, hermanos, a veces dudar y a veces nos mueven, hermanos, de alguna manera en nuestra fe. Y el libro de Santiago está escrito a gente que necesita esa sabiduría para vivir. Eran 12 tribus que estaban en la dispersión, cristianos que habían sido alejados de Jerusalén a causa de las persecuciones, y ahora tenían que lidiar con persecución afuera, con pobreza, con escasez, porque habían dejado todos sus bienes terrenales atrás. Y la sabiduría de Dios es menester y necesaria para, hermanos, vivir en esta vida que Dios nos da y darle la honra y la gloria en la manera en que nosotros nos conducimos en esta tierra. Esto no es moralismo. Esto no es un set de conductas que si nosotros las seguimos vamos a ir al cielo. Nosotros sabemos, hermanos, de que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente. Sabemos de que nadie se gana, hermanos, el cielo por ser bueno, porque no hay bueno, solo Dios es bueno. Mas cuando nosotros hemos venido al conocimiento de Dios, debemos aplicar la sabiduría de Dios a nuestro diario vivir para, hermanos, saber manejar y navegar las pruebas y las tribulaciones que vienen a nosotros. Este libro nos enseña a hacer esto. Este libro nos dice que nosotros podemos contar como sumo gozo cuando nosotros estemos en pruebas y tribulaciones.
Esto solo el cristiano lo puede hacer, estábamos diciendo, porque el mundo se regocija cuando no tiene problemas. Pero ¿cuántas veces, hermanos, la prueba y la aflicción acaba con el gozo en la vida de alguien? No debe ser así con el cristiano. Tened por sumo gozo, verso 2, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cómo puede el cristiano, hermanos, en momentos difíciles, en momentos de soledad, en momentos de enfermedad, en momentos de, hermanos, de situaciones familiares complicadas, en momentos en donde no hay trabajo o dinero, cómo podemos retener el gozo? La palabra del Señor nos enseña de que bajo el gobierno de Dios las pruebas tienen tres propósitos principales. En primer lugar, el santificarnos, el formarnos. La prueba es una escuela en la cual nosotros entramos. Yo no sé si tú eras de los pocos niños que le fascinaba ir a la escuela, pero la mayoría de los niños, hermanos, hay que convencerlos para que vayan a la escuela, muchas veces hasta amenazarlos. Pero la escuela es necesaria. La prueba es la escuela de Dios para formarnos, para darle, hermanos, para darle un molde a nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a caminar en fe. Por eso la palabra de Dios dice que es necesaria que a través de muchas pruebas y tribulaciones nosotros heredemos la vida eterna. Así que, en primer lugar, la prueba nos forma. La prueba, dice el Señor, produce paciencia, verso 3. O sea que la prueba trabaja no para destruirnos, sino para formarnos. En segundo lugar, la prueba nos hace, hermanos, que pongamos la mirada en el Señor. Santiago capítulo 5 nos dice en el verso 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y a través de las pruebas y las aflicciones y tribulaciones de la vida, nosotros ponemos la mirada en Cristo. Nuestras miradas se voltean a nuestro Redentor y Salvador, y nosotros anhelamos intensamente y suspiramos por el Señor. O sea que la prueba, hermanos, hace, hermanos, de que el cristiano mueva su mirada de las cosas terrenales a las cosas celestes. Amén. En tercer lugar, la prueba despierta en nosotros, hermanos, deseos devocionales de estar cerca de Dios. Amén. La palabra del Señor nos dice, si alguien tiene aflicción, haga oración. Porque cuando todas las cosas están bien, la oración es fácilmente abandonada. Cuando las cosas marchan viento en popa, nosotros sentimos, hermanos, de que no hay tanta necesidad de orar, no hay tanta necesidad de buscar en Dios, si todo me está yendo bien. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, una vez más, Santiago 5, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén. Si alguien está afligido, haga oración. Si alguien está alegre, cante alabanzas. En las manos de Dios, en el gobierno soberano de Dios, las pruebas se vuelven herramientas, hermanos, para el bien del cristiano. Regalos perfectos, dádivas buenas, no dádivas que nosotros queremos, no dádivas que nosotros deseamos, pero dádivas que el Señor manda, porque son necesarias para nuestras vidas. Hoy, el domingo pasado, nosotros mirábamos acerca de la necesidad de no errar y no de equivocarnos. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la hora de la prueba, hermanos, es como que nosotros llegáramos a una encrucijada. Yo puse una ilustración de una encrucijada, de un camino que se parte en dos. Y nosotros no sabemos si agarrar el camino derecho o el camino izquierdo. Vamos caminando y de repente viene una prueba. Vamos caminando y de repente viene una enfermedad. Todo iba tan bien, que había empezado el año y de repente te dan una noticia fuerte. Todo iba marchando viento en popa y de repente un hijo o una hija sale con este problema. Y el libro de Santiago es un libro de sabiduría divina, hermanos, porque en el momento de la prueba es el momento de nosotros decidir si vamos a caminar por el camino de la sabiduría o si vamos a caminar por el camino de la necedad. No hay otro camino. O enfrentamos las pruebas con la sabiduría que viene de Dios, o vamos, hermanos, a entrar en caminos de necedad.
Y pon ojo a esto, que cuando nosotros somos apretados por la prueba, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde agarrar, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y si no procedemos con sabiduría, podemos agarrar el camino de la necedad. El camino de la necedad al necio le parece derecho. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra de Dios, pero su final es camino de muerte. Ningún necio viene y dice, oye, pero qué necio soy yo, ¿verdad? Ningún necio viene y dice, estoy caminando por caminos de necedad. No, él cree que los caminos son derechos. A su sabia opinión, él cree de que está caminando bien y tomando buenas decisiones. Pero como no está enfrentando la prueba, como no está enfrentando la aflicción, diversa que sea, con sabiduría de parte de Dios, entonces la palabra de Dios dice de que ese camino lo va, hermanos, a llevar a la perdición. Hay caminos que al necio le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay gente que cuando viene, hermanos, y entra en situaciones difíciles, se voltea en contra de Dios. Se voltea en contra de la iglesia de Dios. Por eso Santiago mismo dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación es echarle la culpa a Dios. Dios no me ama, Dios no existe, Dios no está para ayudarme. Mientras más busco a Dios, más problemas tengo. Ese es el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Ese es el camino de la necedad. Hay quienes, hermanos, como Job, empiezan a caminar ese camino de la necedad. Y él empezó a asegurarse, pero sí, realmente, yo no sé por qué me pasan a mí estas cosas, si yo soy una persona buena, decente, responsable, un buen papá, un buen miembro de iglesia. Y luego empezó a cuestionar a Dios, y empezó a decir, a mí me gustaría que me trajeran un árbitro, un referí, un mediador que yo le pudiera hablar a Dios y convencerle de que está haciendo una injusticia conmigo. Pero Job, hermanos, estaba empezando a caminar en medio de la prueba, que era una prueba muy difícil. Estaba empezando a caminar caminos de necedad que lo estaban alejando de Dios. Y Dios se le atravesó para llamarlo necio y para regresarlo, hermanos, a caminos de sabiduría. Este libro es un libro de sabiduría que nos enseña, hermanos, a vivir en medio de la prueba que tarde o temprano va a llegar a nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, hermanos, hay personas que no abiertamente cuestionan a Dios. Pero hay personas que la cuestionan de una manera más sutil. Empiezan a desanimarse, empiezan a desganarse. ¿Por qué? Porque a pesar de que están buscando a Dios, han tenido problemas. A pesar de que están buscando a Dios, han habido situaciones difíciles. Y entonces empiezan a perder el ánimo espiritual, a perder el vigor espiritual que un día tenían. No buscan dentro de sí, sino que empiezan a buscar en las personas que están al lado, o empiezan a decir, bueno, es que Dios al final y al cabo, Él hace lo que quiere, y empiezan a desganarse y a desanimarse espiritualmente. Ese Dios que antes era grande, ese Dios que antes llenaba su corazón de pasión y de afectos espirituales, Dios es mi Padre, Él está allí, pero estoy así como desanimado y desganado, porque las pruebas han tenido un efecto adverso en sus vidas y han dado pasos en caminos de necedad. Y el Señor, hermanos, viene y a través de la sabiduría que dice que debemos de pedir para aprender a vivir, nos lleva a entender cuál es la diferencia entre el camino, hermanos, de la necedad y el camino, hermanos, de la sabiduría. El camino de la necedad tiene, hermanos, varias características, pero te voy a dar dos, para que nosotros nos hagamos un inventario espiritual y en medio de situaciones difíciles saber si estamos dando pasos de necedad que nos están alejando de la vida, hermanos, abundante que Dios quiere que vivamos. El camino de la necedad es tomado, en primer lugar, cuando permitimos que el enojo y la ira hagan nido en nuestro corazón.
Esto pasa mucho en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. Cristiano está lidiando, hermanos, con situaciones complicadas. Puede ser en el hogar, pueden ser desavenencias con la pareja, pueden ser situaciones con la familia extendida, con un hijo o con una hija. Pueden ser situaciones aún en la misma iglesia, situaciones en el trabajo. Pero en el contexto de cualquiera que sea tu prueba, el Señor viene y dice lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio, hermanos, de la aflicción, en medio de la tribulación, empezamos a notar, hermanos, que nuestros caracteres se deterioran, que nos enojamos, hermanos, por la más sencilla razón, entonces, hermanos, es un buen momento para reflexionar y pensar y decir: espera un momento, esto que me está pasando a mí en mi vida, esto que me está pasando a mí en la forma en que hablo, en medio de esta tribulación, me está el Señor hablando el día de hoy diciendo que estoy tomando pasos equivocados para salir de esta prueba. Ahora, el enojo en sí no tiene por qué ser pecado. La palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. Hay situaciones que garantizan de que nosotros nos molestemos o nos enojemos. Una injusticia, por ejemplo. Hay algo dentro de uno, hermanos, que se enoja en contra de la injusticia. Pero cuando el Señor viene y dice acá: hermanos, sean tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor está hablando, hermanos, en el momento de la prueba, de la adversidad, de la dificultad, en el momento, hermanos, en el cual decisiones importantes tienen que ser tomadas para nuestra vida espiritual. Si nuestro consejero es el enojo, si nuestro consejero es la ira, si nuestro consejero, hermanos, es esa alteración no espiritual de nuestro carácter, el Señor viene y dice: hijo, sé tardo para airarte. Nuestra paciencia se vuelve corta. A veces reventamos con los seres queridos. El esposo, el que más cerca tiene, regularmente es a la esposa, o la esposa al esposo. Todo nos cae mal, todo nos irrita. La mujer nos irrita, el hombre nos irrita, el jefe nos irrita, el presidente nos irrita, el pastor nos irrita, la iglesia, el diácono nos irritan. La palabra del Señor dice lo siguiente: no te juntes con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque en donde el hombre iracundo está, hay contiendas, y aquel que se deja dominar por el enojo muchas veces peca. Romanos 22, verso 24, Romanos 29, verso 22. Así, mis amados hermanos, que cuando en medio de situaciones difíciles, nosotros, con toda la honestidad que requiere nuestra posición delante de Dios, podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué me está pasando, Señor? Yo sé que estoy en medio de una prueba, en medio de una tribulación, que no es el mejor momento para mí, Señor, pero tú me estás llamando, Señor, a de que yo sea tardo para airarme. Fíjate, la palabra clave aquí es la palabra tardo. Señor nos conoce, sabe de que vamos a airarnos, pero la palabra es la palabra tardo. Cuando uno tira los fuegos artificiales, uno de los fuegos artificiales más peligrosos son aquellos que tienen la mecha corta. ¿Sabes lo que es una mecha? En donde se enciende el fuego artificial. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene la mecha corta? Significa de que va a explotar rápidamente, de que va a estallar, y si tú no te apuras te va a estallar en la mano. Recuerdo los días de mi infancia, vendían unos fuegos artificiales así triangulares, con color rojos, con una mecha, un mortero. Mi hermano se recuerda. Me recuerdo de un amigo, hermanos,
en donde la mecha era bien cortita. Y entonces él agarró el mortero, su hermano mismo lo encendió y él le dijo: tírala. El mortero, hermanos, vino y le estalló en las manos. Aquel muchacho no perdió los dedos por un milagro de Dios. Pero cuando nosotros en medio, hermanos, de los sinsabores de la vida, cuando en medio de las, hermanos, las situaciones complicadas de la existencia, una enfermedad, empezamos a dar pasos de necedad, empezamos a dejar de que el enojo haga nido en el corazón. El enojo, hermanos, la ira, como dos aves negras, cuando están aleteando cerca de tu corazón, tú no debes de dejar de que hagan nido en ti. Debes de venir delante del Señor y le debes decir: Señor, yo sé que este no es el camino, Señor, de la sabiduría. No estoy haciéndole bien a mi alma, no le estoy haciendo bien al alma de mi esposa, no le estoy haciendo bien al alma de mi esposo, no le estoy dando un buen ejemplo a mis hijos. Cuando ven, Señor, de que yo estoy siendo dominado por la ira. Una vez más, la clave aquí es pedirle al Señor longanimidad. Señor, yo quiero caminar y dar pasos de sabiduría. Tú me estás diciendo acá, Padre Santo, de que el enojo continuo, Señor, es algo que me va a llevar a pecar continuamente. Es triste cuando alguien, hermanos, ya es conocido como una persona iracunda y dice: no, él es bueno, él es buena, pero tiene mal carácter. Es alguien iracundo, es alguien enojado. Si tú te metes con él, eso va a ser como la bomba esa, como el mortero ese que tiene la mecha corta. Ahí va a haber problemas. No es carácter fuerte el que se enoja. Eso es antibíblico. Es que tiene carácter fuerte. Esa es una manera, hermanos, de tratar de volver positivo algo que es negativo. Una vez más, no estoy hablando, hermanos, de enojarse por motivos correctos, por injusticias, por cosas que no están bien. Pero cuando, hermanos, el enojo es un compañero constante de nuestro corazón, cuando el enojo, hermanos, es el olor que se respira en la sala de nuestras casas, entonces, hermanos, estamos caminando caminos de necedad. Dice la palabra del Señor en la historia de David y Abigail, de que Abigail tenía un esposo que se llamaba Nabal. Y David pasó por la hacienda de Nabal y le dijo: por favor, dame agua y comida para mis hombres. Y Nabal dijo: no, yo no voy a alimentar a David y a su ejército de muertos de hambre. Y entonces David dijo: oh, no es por las buenas, entonces va a ser por las malas. Y David era un hombre de guerra. Y Abigail dice que, hermanos, cuando oyó de que Nabal no había querido ayudar a David, ella fue detrás de Nabal, agarró comida que tenía de sobra, agarró agua que tenía de sobra y se la llevó a David, hermanos, en secreto, para aplacar la ira de David. Cuando Nabal se entera de esto, el esposo, que el nombre de Nabal significa necio, dice que le dio, hermanos, tal berrinche, le dio tal enojo, dice que su semblante, hermanos, se enmudeció y se enojó tanto que su corazón se puso como de piedra y murió a los 3 días. Porque cuando nosotros permitimos, hermanos, de que el enojo haga nido en nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a ser ya, hermanos, calificados como una persona iracunda, el Señor dice: no te entremetas con el iracundo, ni te hagas acompañar con el hombre de enojos. La gente se empieza a alejar de nosotros, hermanos. Y estos son caminos de necedad. En medio de la ira, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, mi amado hermano, que estás acá, en medio de la aflicción, la tribulación, en medio, hermanos, de situaciones inesperadas, entreguémosle, hermanos, nuestros temperamentos a Dios y digámosle a Dios: enséñame a lidiar con esta prueba de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Aleluya. Porque si no, lo que voy a hacer, Señor Barbo, yo voy a reventar como
y estos no son caminos de sabiduría. Segundo lugar, estamos caminando en caminos de necedad cuando permitimos, hermanos, no solo que el corazón se nos llene de enojo, de amargura, no solo cuando permitimos que el corazón se llene, hermanos, de ira, perdemos el control de quién nosotros somos. Una vez más, repito, esto no es tener carácter fuerte. La Biblia dice, carácter fuerte no es el que toma una ciudad él solito. ¿Sabes quién tomó una ciudad él solito en la Biblia? Sansón. Él entró a una ciudad, fue a visitar a una ramera. Cuando salió, le habían echado candado a la ciudad para dejarlo a él encerrado. Sansón, hermanos, se quitó su túnica, enseñó sus músculos, se le quedó viendo a los hombres de la ciudad que estaban viendo a los lados. ¿Sabe lo que hizo Sansón? Agarró la puerta de la ciudad, la sacó de sus quicios, se lo echó a los hombros y se fue. Era Sansón alguien fuerte, físicamente, espiritualmente débil. Porque no es fuerte aquel que toma una ciudad, sino fuerte, dice la Biblia, es alguien que sabe dominar su espíritu. En caminos, hermanos, difíciles, cuando te enfrentes tú con esas, hermanos, bifurcaciones en el camino, esas encrucijadas inesperadas, pídele la sabiduría a Dios. No permitas que el enojo, que la ira, que la amargura domine tu corazón. Porque en segundo lugar, hermanos, el camino de la necedad está caracterizado porque permitimos que la malicia y la contaminación controlen nuestra mente. Controlen nuestra mente. Se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que hay una nueva vida en nosotros, que tenemos un Dios en el cielo, pero viene la aflicción y buscamos qué hacer. No importa si sea pecaminoso, no importa si sea ilegal, no importa, hermanos, si vaya en contra de la misma instrucción de la palabra de Dios. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos el corazón lleno de irritación, lleno de amargura, y nuestra mente está llena ¿de qué? De malicia y de contaminación. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Desecha, verso 21, toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual te puede salvar. Hermanos, si todos lo hemos experimentado, viene la prueba, viene, hermanos, la enfermedad, viene el problema matrimonial y empezamos a pensar como el mundo. Empezamos a decidir como el mundo. La mujer cristiana, una mujer de Dios que ha sido enseñada en los caminos de Dios, tiene el problema matrimonial y es aconsejada y dice: divórciate de él. El hombre, hermano de Dios, que ha sido instruido en los caminos de Dios, sabiendo de que Dios aborrece, hermanos, la infidelidad, empieza a pensar: yo me merezco otra mujer. Hay problema en la iglesia, hay alguna situación que tiene que ser lidiada. El miembro de la iglesia, que es miembro y parte de la familia de Dios, empieza a pensar y decir: ya no voy a ir. En el trabajo, un jefe viene y hace algo injusto y el empleado se vuelve respondón, y el Señor viene y dice: hijos, ustedes pueden tener supremo gozo cuando están en medio de situaciones difíciles, aflicciones y pruebas diversas, pero entiendan la naturaleza de las pruebas. Dios no está tratando de destruirlos, Dios nos está formando. Amén. Dios nos está acercando a Él. Aleluya. No encontremos despropósitos de Dios. Y en ese momento, en esa encrucijada, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón y guardemos nuestra mente también. Oía de un pastor de una iglesia,
de varios miles de cristianos, padre de 2 niños pequeños. Le estaba doliendo la cabeza con demasiada frecuencia. Va con su doctor y le dice: veo algo que no me gusta. Le hacen un scan y le encuentran cáncer en el cerebro. Empiezan, hermanos, a inyectarle quimioterapia, hacerle radioterapia, que el hombre pierde, hermanos, el peso, empieza a perder el color de su piel, pierde su pelo, empiezan a sangrar las encías. Sus mismos hijos le tienen como miedo porque parece, hermanos, un esqueleto caminando. Llega la Navidad, cuenta él. Sus hijos habían puesto, hermanos, el arbolito de Navidad. Y en el arbolito de Navidad habían puesto postales de gente que manda fotos de Navidad. Feliz Navidad de la familia tal, feliz Navidad de la familia tal. Y él se le queda viendo a una foto que está ahí. Un hombre rodeado con sus 3 hijos, bien fuerte, sonriente, abrazando a su mujer. Un hombre que, hermanos, era un ladrón. Y un hombre que era, hermanos, un abusador porque le pegaba a su esposa. Y un hombre, hermanos, que engañaba a su esposa con otra. Y ahí está en el árbol de Navidad con la gran sonrisa, mientras el pastor tiene cáncer. Y entonces dice él que se llena de enojo y le dice: ¿de verdad, Dios, le vas a dar salud a este pecador? ¿Le vas a dar salud a este cobarde que le pega a su mujer y que luego se da vuelta y le engaña? Y yo, que soy tu siervo, yo que soy tu hijo, yo que tengo a mis hijos pequeños, yo que amo a mi esposa, me das cáncer. Y él cuenta inmediatamente, cuando él viene y se desahoga delante de Dios, él empieza a darse cuenta que él, en medio de la adversidad, está dando pasos de necedad. Está caminando por caminos que no le convienen. Está empezando a amargarse. Está empezando ¿a qué? A permitir que las aves del enojo hagan morada en su corazón. Y le pide perdón a Dios y le dice: perdóname, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para decirte: dale salud a este y quítasela al otro? Tú eres y seguirás siendo mi Dios, Señor. Yo me someto, Padre Santo, a tus decretos. Pero cuando permitimos, hermanos, de que la malicia empiece a entrar al corazón y a la mente, y se contamine la mente, hermanos, y empezamos a pensar como el mundo, el Señor nos dice que nosotros debemos de pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en lo amable. Si algo tiene buen nombre, si hay virtud alguna en eso pensad. Cuando el cristiano está bien, hermanos, nosotros pensamos en el Señor, qué lindo el Señor. Pero cuando la cosa se pone mal, hermanos, entonces nosotros debemos de guardar nuestra mente. Amén. Cuando el Señor habla en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, Él dice que nos pongamos, ¿qué? El yelmo de la salvación sobre nuestra, hermanos, cabeza. Porque en el momento de la aflicción, Satanás empieza ¿a qué? A trabajar con nuestra mente. La más vieja táctica del diablo y todavía la más efectiva. ¿Qué fue lo que hizo en el jardín del Edén? Mira, ya Dios no es así como Él te la puso. Déjame explicártela. Él tiene celos. Él tiene miedo de que tú seas igual que Él. Así que si tú comes de la fruta vas a ser semejante a Dios. ¿Qué le está diciendo? Dios está inseguro. Dios tiene miedo de que tú alcances y te vuelvas otro Dios. Y empieza, hermanos, a poner la tentación y empieza a entrar el mal pensamiento en la cabeza. ¿Y qué? Eso, hermanos, la llevó a pecar y a darle a su esposo, que también pecó. Y ya con el pecado, ¿qué había en la mente de Adán? Arrepentimiento. ¿Había arrepentimiento en la mente de Adán? No. Había vergüenza. En segundo lugar, cuando él estaba debajo del arbusto, lo que estaba pensando es: ¿cómo salgo de esta? Es que analizando bien las cosas, yo no tuve la culpa. La culpa es de la mujer, que por cierto fue Dios el que me la dio. Ya,
Ya tengo mi caso para dar en contra de Dios. La mujer también estaba pensando, bueno, fue la serpiente, ella me engañó. ¿Y quién puso la serpiente en el huerto? Fue Dios. Así que, ¿verdad? Dios tendrá la culpa. Caminos de necedad. Cuando nuestra mente empieza, hermanos, a pensar como el mundo, a tomar decisiones como el mundo, hermanos, a vivir la vida de mente que el mundo vive, lleno de contaminación, abundancia de malicia, en donde empieza, hermanos, la persona a pensar mal, no solo de Dios, sino de todos. En la iglesia lo que hay es un montón de hipócritas. Si yo sé lo que han hecho hoy los hermanos y lo que dicen de mí, en la iglesia no hay amor, en la iglesia el pastor no me saludó, en mi trabajo el jefe no me aprecia, hermanos, y la mente empieza a contaminarse y el corazón empieza a irritarse y empieza uno a caminar caminos de necedad. ¿Y cuál es, hermanos, el ruego del Espíritu de Dios, hermanos, en el libro de Santiago? Desecha la inmundicia. Desecha la inmundicia. La palabra inmundicia es los pensamientos contaminados del mundo, literalmente, los pensamientos contaminados del mundo. Deséchalos. Renuévate en el entendimiento. Es, hermanos, el argumento no solo de Santiago, sino de Pablo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que vivir, hermanos, con la mente llena de malos pensamientos, de malicia, con el corazón lleno de enojo, con, hermanos, la ira en la punta de nuestra lengua. Tú sabes de que Santiago, hermanos, habla y va a hablar, y lo vamos a examinar, habla abundantemente acerca de la lengua. Pero la lengua, hermanos, la maneja la mente y el corazón del hombre. La pobre lengua, hermanos, mira, es un instrumento, hermanos, de iniquidad para aquel que le ha entregado su mente al enemigo y ha llenado su corazón de enojo. Y empieza a hablar. Y cuando uno está en tribulación, uno habla rápido y cosas que no convienen. Amén, así es. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Estás en dificultades? Dile: Señor, estoy que reviento, Señor. Pero tu palabra me enseña de que este no es el camino de la sabiduría. Yo no quiero equivocarme. Yo no quiero, Señor, tomar el camino errado, Señor, porque la ira del hombre, verso 20, no obra la justicia de Dios. Por lo cual desecha, hijo mío, desecha, porque hay sabiduría en desechar. Dejas tú la basura dentro de tu casa 2 o 3 días, no, ¿verdad? Cuando se está llenando, las cierras, van afuera. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, todo pensamiento que te contamine en contra de Dios, en contra de tu hermano, en contra de la iglesia de Dios, en contra de tu esposa, en contra de tu esposo. La vida de tu mente, hermanos, debe ser, hermanos, la vida de Dios en tu mente. Señor, renueva mi manera de pensar, Señor. Padre Santo, renueva la vida de mi corazón para que yo no ande, Señor, en este constante estado de enojo, para que mi mente, Señor, piense que lo noble, lo bueno, lo perfecto, aquello que hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Así que, hermanos, en el momento de la vida que cada uno de nosotros estamos viviendo, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos, asegurémonos de que estemos caminando en caminos de sabiduría y de no de necedad. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Ya, pastor, esas fotos que puso ahí están terribles. Pensamientos de muerte, de maldición, de engaño. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me aprecia, nadie me respeta. Dios se olvidó de mí. Yo voy a ver por mi propia vida. ¿Y a dónde te lleva eso?
no a caminos de vida, caminos de muerte. Pero ¿cuál es el camino de la sabiduría, hermanos? Aquí mismo lo dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, te encuentras en esta situación, estuvimos orando en el primer servicio por cirugías terribles que van a ocurrir en la vida de personas, por niños con leucemia, situaciones fuertes en las familias, situaciones legales en las vidas de los hermanos, situaciones espirituales que solo tú y yo sabemos. ¿Cómo empezamos a reaccionar? Si sientes que la mecha la tienes bien cortita y que la cosa no va para bien, y si la mente te empieza a dar vuelta, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a irme para acá, yo voy a irme para allá, voy a decidir hacerlo esto y lo otro, ya, y voy a hacer lo que hizo fulano, voy a hacer lo que hizo sutano. ¡Espera! Si alguien tiene falta de sabiduría, si alguien no sabe en dónde va a caminar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pídale a Dios. Y aquí es donde empieza a tomar forma el camino de la sabiduría, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, de que lo que nosotros debemos hacer o a dónde ir, no lo sabemos. Eso es lo que dice Santiago, una vez más. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Capítulo 3, verso 13. ¿Quién se las sabe todas? ¿Quién se las sabe todas? Pídale a Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios, como Ana, cuando su rival se burlaba de ella, porque ella tenía 10 hijos y Ana no tenía ni uno. Y no sabía qué hacer. Y todo el mundo en Israel, hermano, la miraba de reojo, se burlaba. ¿Qué iba a hacer aquella mujer? Amargarse, enojarse, explotar. ¿Sabes lo que hizo? Se fue, hermanos, a la iglesia, derramó su alma delante de Dios y Dios le concedió un hijo. Amén, aleluya. El camino de la sabiduría, hermanos, empieza con el orar delante de Dios. Señor, no sé cómo manejar esta situación. Sí, Señor. Si tú no me ayudas, Señor, se acaba mi matrimonio. Porque yo no sé, Señor, cómo tener contento a mi esposo, cómo tener contenta a mi esposa. Yo no sé, Señor, cómo arreglar esta situación, Señor. Yo no sé, Señor, cómo controlar mi boca. Señor, estoy aquí, Señor, para pedirte sabiduría, Señor. Y aquí, Señor, según tu promesa, tú la das abundantemente al que la pide y sin reprochar. O sea, Dios no dice, ya viste. No, hermano, sin reprochar. Él sabe que no somos sabios. Pero el camino de la sabiduría empieza, hermanos, poniéndonos delante de Dios, diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor. Estoy aquí para pedirte, Señor, porque a mí los recursos se me acabaron. Y lo que el mundo me dice que haga, no lo voy a hacer, porque yo soy tu hija y yo soy tu hijo, Señor. Aleluya. Santo tu nombre. Ayúdanos, Señor. Por lo tanto, hijos, pidan sabiduría a Dios, órenle al Señor. Solo esto es para los viejos, para los casados. Pastor, usted está hablando de gente casada, gente que trabaja, pero los jóvenes tienen problemas también. Problemas, hermanos, en las escuelas. Muchachos que se burlan de ellos, tienen tentaciones que tú y yo no tuvimos. ¿Cuáles eran los problemas nuestros cuando estábamos en la escuela? Hermanos, que un niño, ¿verdad?, le sacaba la lengua a otro niño, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de ahora? Que hay droga corriendo por los corredores de nuestras escuelas. Hay niños que llegan con cuchillos. Y un joven puede tomar el camino de la necedad también. Todo el mundo hace droga, yo voy a hacer droga también. Todo el mundo viene y tiene sexo a los 15, 16 años. Solo yo soy el único que no he tenido, yo también voy a tener sexo. Es el camino de la necedad. El camino de la sabiduría, ¿sabes en dónde empieza? En decirle a Dios, Dios mío, yo no sé qué hacer. No tengo la fuerza, Señor. Pero, Señor, tú me puedes enseñar a caminar caminos de sabiduría.
Segundo lugar, camino de la sabiduría, hermanos, viene cuando en vez de hablar tanto, le decimos al Señor: Señor, estoy aquí para oír, Señor. Verso 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, dice ahí, ¿no? Verso 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ¿qué? Hermano, esto va en contra de la naturaleza. Este es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos va a ayudar. Pero en el momento de la dificultad, de la prueba y de la adversidad, cuando uno lo que quiere es salir corriendo, que lo dejen en paz, cuando uno lo que quiere hacer es quejarse y explotar, el camino de la sabiduría es, hermanos, el decir: voy a ser tardo para irarme y voy a ser pronto para ¿qué? Oír. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? No entiendo, Señor. Puede ser todo lo sincero que tú quieras ser. Esta prueba que me mandaste no la entiendo. Esta soledad que me mandaste no la entiendo. Esta diabetes, esta artritis, Señor, no la entiendo. Pero estoy acá pidiendo sabiduría. Esta ofensa de mi hijo, de mi hija, no la entiendo. Pero estoy aquí pidiendo sabiduría, Señor, porque no quiero tomar el camino de la necedad. Quiero, Señor, caminar, Señor, por caminos de justicia. Amén. Y quiero, Señor, oír, Señor. ¿No fue eso lo que dijo Job? Ya hablé mucho, Señor. 36 capítulos se la pasó hablando Job. Hermanos, tenía una elocuencia tremenda. Cayó a este amigo, cayó al otro amigo, cayó al otro amigo, cayó al otro, ¿verdad? Y Job dijo: ya. Y luego se le apareció Dios en un torbellino. Y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo de Dios con tanta sabiduría? ¿Este eres tú, Job, el que está hablando tanto? ¿En dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Tú sabes en dónde están los depósitos de la lluvia. Cuando el mar llega a su término, ¿quién le pone su término? ¿Eres tú o soy yo? Cuando la cabra montés está dando a luz allá en las escarpadas montañas, ¿quién la ayuda? ¿Eres tú o soy yo? Y Job, hermanos, fue entendiendo que el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento de la adversidad, no era el momento de hablar tanto, no era el momento de airarse, sino era el momento de buscar a Dios, y era el momento de: enséñame pues, Señor, enséñame. Como dice David: tómame, Señor, de la mano, Señor, como un niño, y enséñame tus estatutos, Señor. Quiero una foto de un niño. Quiero una foto de un niño. Como ese niño, háblame pues, Señor. ¿Cuál es el camino en donde yo debo caminar? Porque mis decisiones, porque mis actitudes, porque mi carácter se ha deteriorado, porque, Señor, si tú supieras, Señor, los pensamientos que yo tengo. Y el Señor dice: yo sé. Aleluya. Es que no has caminado conforme a mi sabiduría, hijo, no me la has pedido. Y no has querido escuchar. Te la has pasado hablando. Y el Señor no deja que nosotros nos hablemos, ¿no? Hasta que nos cansamos. Ya lo dije todo, Señor. Y luego el Señor se presenta y dice: ¿quién es el que oscurece mi consejo con su ciencia? Eres tú. Tú sabes más que yo. Sí, Señor. El camino de la sabiduría empieza, hermanos, con orar, y continúa, hermanos, con oír. Tú sabes que uno se da cuenta cuando alguien le pide consejo a uno, pero ya la persona decidió lo que va a hacer. Yo quisiera saber qué es lo que tú piensas. Cuando uno le da el consejo a la persona, ya está buscando la puerta, porque ya sabe lo que va a hacer, ya decidió lo que va a hacer. Eso no es escuchar. Escuchar es como un niño: Señor, ¿qué hago, Señor? Muéstrame, Señor. Yo me voy a sentar acá, me voy a callar, Señor, y tú me vas a enseñar. Yo hablaba de más
Señor, de oídas te había oído, mis ojos te ven ahora. Me humillo, Señor, en el cilicio, me humillo, Señor, me arrepiento. El camino de la sabiduría nos lleva a la oración. ¿Qué es lo que dice Filipenses? La oración guarda, ¿qué es lo que guarda? Nuestras mentes, para que no nos pongamos como la foto, ¿no? La oración guarda, a ver, nuestro hermano nos puede ayudar, nuestras mentes, para que nuestra mente, hermanos, no esté llena de contaminación, de inmundicia, de enojo. Guarda nuestra mente, pero no solo nuestra mente, sino nuestros corazones. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. En último lugar, el camino de la sabiduría es orar, oír lo que se oye en la palabra de Dios. Por favor, paréntesis, el momento de la tribulación y de la adversidad es el peor momento para que tú te alejes de la iglesia de Dios. Hablaba con alguien, lo invitaba a la iglesia y me decía, yo voy a llegar, estoy pasando momentos muy difíciles. Cuando vengan tiempos mejores, voy a ir a la iglesia. Cuando vengan tiempos mejores. Hermanos amados, en el momento de la necesidad, hermanos, vengamos a Dios. Amén. Agarra a tu hermano ahí, hermanos, en medio de tu aflicción y dile, ora por mí, por favor. Amén. Y ven con la fe y dile, Señor, háblame, Señor. Estoy aquí para hablar, estoy aquí para oírte, Señor. ¿Qué tienes que decirme, Señor? Sí, Padre. Mira los pasos que he tomado, no están bien, Señor. Pero me detengo en el camino de la necedad. Empiezo a regresar mis pasos y voy a caminar en sabiduría. El tercer paso de la sabiduría, después de orar y después de oír, es el hacer. ¿Quién lo dice? Santiago. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo oré, pastor. Yo oí, pastor. Sí, pero cuando Dios dio instrucciones en su palabra de lo que tú deberías hacer, tú hiciste tu voluntad. Tú hiciste lo que tú querías. ¿Sabes lo que dice el libro de Proverbios? El camino del necio, el necio lo caminará y luego será harto del fruto de sus propios pasos. Pero el Señor dice, hijo, tú viniste y oraste delante de mí. Yo estoy mandando sabiduría a través de mi palabra y tú la has oído. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hacerla. Ser pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el momento de la dificultad, hermanos, tenemos decisiones que tomar, tenemos encrucijadas, caminos que escoger. Y el Señor tiene instrucciones en su palabra. Tienes problemas laborales, matrimoniales, tienes problemas en la iglesia, problemas con tus hijos, problemas con tu esposo, con tu esposa, problemas con tu familia, problemas financieros, problemas sentimentales. Dios tiene consejo para todo esto. La pregunta es, ¿vas a oír? Y después de oír, ¿vas a hacer? No seamos como muchos hijos, ¿verdad? Que oyen al papá, pero lo oyen así, ¿verdad? Ay, ¿a qué hora va a terminar el viejo este? Are you done? Are you finished? Eso no es oír. Y tú sabes de que no van a hacer. Y uno se molesta con ellos. Y nosotros somos así con Dios. Tú hablaste, Señor, tú dijiste, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay caminos que al hombre le parecen derechitos. No, yo voy a estar bien, ok. Los caminos, hermanos, de Dios son los que nosotros debemos de fiarnos. Y Santiago nos enseña esto. Por esto, mis amados hermanos, concluyo. Todo hombre, momento de crisis,
momento de aflicción y tribulación, sea pronto para oír. Para oír. ¿Y qué es lo que se oye? La palabra de Dios. Enséñame, Señor. Aleluya. Tardo para hablar. No quiero hablar. ¿Sabes por qué? Quiero oír. Quiero oír la voz de Dios. Quiero que Él me aconseje. Quiero que Él me enseñe. Sí, Señor. Porque sé que mi ira, verso 20, no va a ser la obra de Dios. Voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir. Más bien, verso 21, yo quiero desechar toda malicia. Es que me pasó esto por esto, o me hicieron esto por esto, y tienen esto en contra de mí, y yo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, porque yo me voy a defender, y yo no me voy a dejar. Y se llena la mente, hermanos, de contaminación. Así es. Desechar, hijo mío, desecha esa manera de caminar. Más bien, ¿qué? Recibe con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. Recibe la palabra. Bendito, Padre. Gracias. No te engañes a ti mismo. No basta con oír. Sean hacedores de la palabra. Señor, hermanos, nos está enseñando a vivir. Cierra tus ojos en esta hora.